Corría un lunes 3 de julio de 2006 y un metro de Valencia de la línea 1 de las series 3736 y 3714 respectivamente, con destino Torrent, salió de Plaza España para dar servicio a la siguiente parada, Jesús. Pero dicho tren nunca llegó a la estación, puesto que a la 1:03 de la tarde descarriló en la curva previa a la entrada de Jesús, provocando la muerte de 43 personas, incluido el maquinista, y dejando a otras 47 personas heridas. Este acontecimiento es considerado el peor accidente de metro en la historia de España. En aquel entonces se esperaba la visita del Papa Benedicto XVI en Valencia unos días después del accidente, y la celebración de la Copa América en 2007, cosas que hicieron que el accidente se dejase en un segundo plano, por desgracia, ya que el gobierno de entonces no quería manchar su imagen ni la de la ciudad. Además, el gobierno de Valencia en aquellos tiempos y durante años hizo todo lo posible para cerrar y censurar el caso lo más rápido posible, alegando que la culpa era exclusivamente del maquinista por ir al doble de la velocidad permitida en aquella curva, que era de 40 kilómetros por hora, y repetían siempre lo mismo, que el accidente era imprevisible e inevitable. Decían que las condiciones y sistemas de seguridad estaban correctamente en la línea 1, y llegaron a contratar a una empresa H&M Sanchis, quienes ayudaron y asesoraron a los comparecientes a decir todo el rato lo que he mencionado anteriormente. Llegaron incluso a borrar la información de la caja negra del tren, a archivar el caso varias veces, a ignorar a las víctimas, a hacer un fuerte apagón informativo, a comprar el silencio de las víctimas con trabajos o ayudas, a cambiar en 2010 el nombre de la estación de Jesús a Joaquín Sorolla, para, de algún modo, hacer olvidar lo sucedido, celebrar el funeral de Estado tan solo un día después para no coincidir con la visita del Papa, habiendo aún víctimas vivas que fallecieron posteriormente, y pasar página lo antes posible, y a echarle constantemente la culpa a un maquinista que había fallecido y que no podía contar la verdad. No obstante, a finales de 2006 se creó la Asociación Víctimas del Metro 3 de Julio, cuyo objetivo era hacer justicia ante la injusticia, la censura, la soledad institucional y mediática, y la constante humillación, silencio y mentiras que sufrían las víctimas del accidente. Por ello, cada día 3 de cada mes durante 14 años y con un total de 105 concentraciones se reunían en la Plaza de la Virgen para buscar responsables y depurar responsabilidades bajo el lema 43 muertos más 47 heridos igual a 0 responsables. En 2012 se cambió el nombre de la estación a Joaquín Sorolla Jesús gracias a la presión de la asociación y los vecinos. Además, en 2013, gracias a Jordi Évole con su programa Los Olvidados, hizo que el caso reviviese, la gente se volcase mucho con las víctimas y puso en evidencia las infames actuaciones del PP valenciano hacia las víctimas y tuvo una fuerte repercusión en la sociedad. Aquel programa marcó un punto de inflexión para las víctimas, el futuro de la gestión de la tragedia y para Valencia. En junio de 2016 se volvió a cambiar el nombre original a la Estación de Jesús. En el 10º aniversario del accidente se inauguró en Torrent un monumento en memoria de las víctimas, ya que la mayoría eran de Torrent, en concreto 21 personas. Se ubica en la rotonda de la calle Pare Méndez, junto a una de las salidas de la estación Torrent Avinguda. El monumento consta de 43 piezas de pizarra rotas, simbolizando las 43 vidas que se perdieron en el accidente y 21 cipreses rodeando las pizarras, que simbolizan las personas fallecidas que eran de Torrent. En noviembre de ese mismo año, en Valencia, se inauguró un monumento en memoria del accidente, justo encima de la curva donde se produjo el siniestro, en el cruce de las calles Roís de Corella, Maestro Sosa y San Vicent Mártir. El monumento, cuyo nombre es Prime Time, fue creado por Ania Krakowski y consta de 50 relojes. 43 de ellos son blancos y representan a los fallecidos con la hora del accidente, y otros 7 son negros que están dedicados a las familias y supervivientes y reflejan el silencio, maltrato y apagón informativo que sufrieron las víctimas. Volviendo a la Asociación Víctimas del Metro 3 de Julio, gracias a su ardua pero incansable y ejemplar lucha ante la adversidad,
pudo por fin hacer justicia al accidente y demostrar que el exceso de velocidad por parte del maquinista no fue la única causa del accidente, sino que además la línea 1 carecía de sistemas de seguridad, en este caso frenado automático puntual, que hubiese hecho evitable el accidente. Y es que, años antes, el metro que descarriló en 2006 ya había descarrilado previamente 3 veces. La primera fue en 1994 entre Masarrochos y Montcada, la segunda en 1998 entre Alberic y Castelló, y la tercera en 2003 en Realón. Las causas de los descarrilamientos eran por roturas en dicho metro y la vía en mal estado, y hasta maquinistas expresaron que esta unidad era famosa por sus frecuentes entradas al taller. Comentando ahora los procedimientos judiciales, en enero de 2020 se produjo la resolución definitiva del caso, con una sentencia de conformidad que condenó a 4 exdirectivos de FGV a 22 meses de prisión. El juicio oral no llegó a celebrarse por el pacto de última hora entre la Fiscalía, las acusaciones, incluyendo a la Asociación Víctimas del Metro 3 de Julio, y las defensas. Los puntos claves fueron la admisión de culpabilidad. 4 de los 8 exdirectivos acusados, entre ellos el exjefe de la línea 1 y el exdirector de operaciones, reconocieron su responsabilidad y se declararon culpables de un delito contra los derechos de los trabajadores, además de 43 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y de 37 lesiones. Además, reconocieron que había deficiencias en el tramo subterráneo de la línea 1 y, sobre todo, donde se produjo el accidente. Los otros 4 procesados, incluida la exgerente de FGV, Marisa Gracia, quedaron absueltos tras el acuerdo de las partes. El ingreso en prisión de los 4 condenados quedó suspendido bajo la condición de no volver a delinquir en un periodo de 3 años y medio. Las indemnizaciones económicas a las víctimas ya habían sido abonadas con anterioridad por la aseguradora de FGV y la propia Generalitat. Con esta sentencia se demostró que el accidente no solo fue debido al exceso de velocidad del maquinista, había faltas de seguridad en la línea 1, los directivos de FGV lo sabían pero no hicieron nada y que el accidente era evitable, cosa que el gobierno valenciano del PP negó reiteradamente con anterioridad. Por fin se consiguió sacar a la luz la verdad y hacer justicia, y el 3 de marzo de 2020 se convocó la última concentración de la Asociación Víctimas del Metro 3 de Julio en la Plaza de la Virgen, y en la cual agradecieron a la sociedad valenciana por el apoyo recibido. Cerraron años de maltrato institucional, ya que se demostró que sí había culpables, se quitaron sus camisetas negras y el lema fue 43 muertos, 47 heridos, sí que hay responsables. Sin embargo, en 2025 salió la noticia de que Marisa Gracia reclamó 218.000 euros por los daños morales del proceso judicial y dañar su reputación al exponerla como causante del accidente. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia le dio la razón a Marisa Gracia y la querían indemnizar con 100.000 euros, pero les Corts Valencianes se opusieron, por lo que ahora está en manos del Tribunal Supremo si le dan el dinero o no. Espero que no le den el dinero, ya que solo el hecho de reclamarlo, sabiendo la tragedia que provocó, es de una absoluta vergüenza y otra vejación a las víctimas. Haciendo una reflexión personal, este acontecimiento marcó un antes y un después en la historia de Valencia, dejando en evidencia lo lejos que puede llegar un gobierno para que no se sepa la verdad. Hasta que no ocurrió una fatalidad, no mejoraron los problemas que sufría la línea 1, ya que tras el accidente pusieron en la zona del suceso y otros puntos sensibles de la red balizas de frenado automático puntual, sistema que frena los trenes automáticamente cuando detectan exceso de velocidad. Tiempo después pusieron en las zonas subterráneas el ATO, Automatic Train Operator, sistema que hace que los trenes se conduzcan automáticamente y que no superen la velocidad máxima de la vía, deteniéndose si el maquinista no reduce la marcha. Se fueron retirando progresivamente los metros de la serie 3700, trayendo así trenes más modernos con mejores sistemas de seguridad. Se instalaron ventanas más resistentes, ya que en el accidente se rompieron y agravaron la tragedia.
empezaron a revisar estrictamente las vías y se aprobó la Ley de Seguridad Ferroviaria. La Asociación Víctimas Mortales 3 de Julio es un ejemplo de constancia y verdadera lucha por conseguir hacer justicia ante el maltrato. Os tengo mucho respeto. Ojalá haber tenido la oportunidad de ir a vuestras concentraciones y habéis pavimentado el duro camino que tienen que realizar otras víctimas de las no decisiones tomadas por parte del mismo partido que gobernaba en Valencia en 2006. No obstante, con el paso del tiempo, este tipo de cosas parece que se olvidan, ya que tras la Dana y con la reapertura del tramo Valencia-Sud-Castelló, sobre todo la línea 1 registró numerosas deficiencias de seguridad en balizas, pasos a nivel, señalizaciones, etc. Y es criminal el hecho de que hace 2 décadas la falta de seguridad en dicha línea produjese el grave accidente y que en fechas recientes haya habido fallos en las balizas. Parece una broma de mal gusto por las similitudes. También parece que la gente olvida porque gran parte de la sociedad valenciana dio la victoria a un gobierno que años antes había maltratado, silenciado y humillado a unas víctimas de un suceso del que eran culpables. Los gobernantes, claro. Ya han pasado 20 años del accidente y no hay que olvidarlo jamás. No podemos hacerlo, no se puede repetir la historia otra vez, siempre en la memoria. Y la pregunta que hago, así como la Asociación Víctimas Mortales 3 de Julio estuvo luchando durante 14 años para conocer la verdad y hacer justicia, ¿cuántos años tendrán que seguir luchando las víctimas de la Dana para hacer justicia? Història, la meva història, la meva història, contada. Contada la meva història, la meva història, la meva història, contada. Per un sender, recordant cada pedra, recordant aquells temps, tota la nit sencera. Per un sender, l'únic camí que ens queda, caminarem junts per l'última carretera. I ja farem més fort quan trepitgem l'escòria. Este és el nostre esport, esta és la nostra història. I cantarem més fort i amb molta més eufòria. Farem vibrar el món amb nostra ràbia. I dansarem tota la nit sencera. Som viatgers del temps per aquesta vorera. Història, la meva història, la meva història, contada. Contada la meva història, la meva història, la meva història, contada.